Estamos en esta serie sobre apologética y siempre me encanta una serie sobre apologética, es mi serie favorita del año, porque hablamos sobre por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, de dónde viene todo eso. 1 Pedro 3:15 dice, siempre debemos estar preparados para dar una respuesta por la esperanza que tenemos. Así que vamos a empezar en un momento. Quiero que saquen sus Biblias, saquen sus apps. Si no se han dado cuenta, tenemos una nueva actualización en la app. ¿Han actualizado su app? Si van a la app, tuve que aprender esto. Si van a la app y van a la sección de más y van hasta abajo, dice todas las notas. Ahí es donde pueden conseguir todas las notas. Solo hagan clic y lo llevará a todo lo que está pasando en las notas. Podrán seguir con eso. Hoy tenemos a un invitado especial. Sorpresa. Un invitado especial. El doctor Chip Bennett, quien es el pastor principal de Grace Community Church en Sarasota, Florida. Es increíble, es un estudioso, es un profesor, es un teólogo, es nuestro nuevo amigo familiar. Así que quiero que se abrochen el cinturón porque vamos a ir profundo, asegúrense, prepárense y denle un aplauso fuerte mientras damos la bienvenida al Dr. Chip Bennett. Gracias. ¿Cómo están todos? Vamos, eso fue débil. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Están en la casa del Señor, vamos, deben estar felices, ¿cierto? Amén. Quiero dejarles saber que es un honor y privilegio estar aquí. No creo que tengo que decir esto, pero quiero decirlo. Tienen una iglesia maravillosa, tienen un equipo maravilloso y tienen un pastor maravilloso, el pastor Craig Altman. Vamos, vamos. Cuando tenía 16 o 17 años, iba a otro grupo de jóvenes en Tampa y Craig era pastor de jóvenes en Calvary International Fellowship. Había un grupo de jóvenes llamado High Places. Cuando su guitarrista no podía ir, yo era llamado para ir y tocar la guitarra. Ha sido así de largo, 16, 15, ha sido como casi 4 o 5 años. En realidad han sido como 38 o 39 años. Pero Craig ha sido un amigo, ha sido un mentor, un pastor en muchas maneras. Y ustedes son bien afortunados de tener a Craig Altman como su pastor aquí en esta iglesia. Amén. Vamos, un poco mejor, vamos. Es un buen hombre. Entonces, tratamos de reunirnos una vez al mes, cada 6 meses, para almorzar y conversar. Y me pregunto, vamos a hacer una serie de apologética y me gustaría que vengas y hables sobre un tema en particular. Dije, ¿de qué tema quieres que hable? Quiero que hables sobre las escrituras en la Biblia. Y dije, está bien. La primera vez que me van a experimentar es en un tema que saben que no es un tema del cual normalmente hablan las personas. Algunos ya están diciendo, va a hablar sobre la iglesia, oh, ¿cuánto va a durar esto? No, quiero que se acerquen, porque en realidad creo que lo que voy a decir puede ser de beneficio para ustedes. No solo aquí, sino para todos los locales. En verdad creo que pueden beneficiarse de esto. De lo que quiero hablar es, ¿por qué leemos las escrituras? ¿Por qué leemos 66 libros? Quizás pensaste, ¿no hay otros libros? ¿No hay otras personas con más libros? Pensé que había otros libros que podíamos leer, o sea lo que sea. Quizás tienen muchas preguntas sobre las escrituras. ¿Por qué leemos 66 libros? ¿En verdad creemos que las escrituras son la palabra de Dios? Estas son preguntas importantes. Cuando tratas de responder las preguntas sobre las escrituras y tratas de fundamentar a los cristianos en las escrituras, que es la palabra de Dios, hay un par de cosas contra las que estás trabajando. Ante todo, quiero que sepa que las primeras palabras de la serpiente en el jardín fueron estas. ¿Dios realmente dijo? Es la primera cosa que el enemigo trata de hacer. Evitar que escuchemos las cosas que Dios trata de decir. También tenemos otro tema, es un viento en contra, la corriente de nuestra cultura. Puede que no sepan esto si les pregunto, pero creo que cuando lo diga dirán, oh sí, creo que he escuchado eso. Y es un impedimento para las personas leyendo las escrituras. Fue hecho popular, ya era popular, pero fue hecho más popular hace muchos años en un libro que terminó siendo una película que la mayoría de ustedes seguro recuerdan, El Código Da Vinci. ¿Recuerdan el Código Da Vinci? Seguro vieron una película y todo eso. En esto, Dan Brown tiene una cantidad de errores, pero uno de los errores que tiene, una de las cosas que dice, y es una creencia bien popular, pueden ir a YouTube, pueden encontrar personas que le dirán esto, los libros que nosotros leemos, los 66 libros, fueron reunidos cientos de años después de que estas cartas fueron escritas. Habían todas estas cartas que pudieron ser elegidas, un grupo de hombres, más de 300 años después de Jesús,
se reunieron en una habitación y decidieron que estos iban a ser los 66 libros que iban a ser el canon de las escrituras. Iban a ser los libros que las personas iban a leer. Y la idea es que había otros libros. ¿No creen que deberíamos conocer esos otros libros? Estas personas eligieron esos libros porque los beneficiaron. ¿Hubo poder involucrado? ¿Qué estaba pasando? Esta idea que un grupo de personas, un comité, reunió los 66 libros que nosotros leemos, es dominante. Es lo que muchas personas creen. Así que la idea es que la iglesia, un grupo de personas, se establecieron los libros que leen. Si creen eso, o si han escuchado eso, crea un poco de impedimento. En realidad, esa palabra de Dios y personas fueron las que lo escogieron y fue hecho cientos de años después. ¿Qué está pasando? El segundo viento en contra, nuestra cultura es una cultura postmoderna. No espero que sean estudiantes de cultura, pero aparte de la postmodernidad, uno de los principios de la postmodernidad, cuando se los digo, van a decir, oh sí, esa es nuestra cultura. Esto es lo que la postmodernidad cree. Como hay muchos puntos de vista y experiencias de personas, nadie puede estar completamente correcto. Hoy en día vivimos en esa sociedad. Lo escuchan todo el tiempo. Haz lo tuyo. Yo haré lo mío. Vive tu verdad. Yo viviré mi verdad. Como si todo estuviera sujeto. Es gracioso por eso escucho especialmente a los jóvenes decir, bueno, Chip, ¿sabes que no se puede saber la verdad? Y estoy como, escucha la absurdidad de la declaración que acaba de decir y están como, ¿qué quiere decir? Si no se puede saber la verdad, ¿cómo sabes que la declaración que acabas de decir es verdad? Voy a dejar que eso repose. Creo que algunos necesitaron un café al entrar. El punto es que sí se puede saber la verdad. Si no fuera así, no pudiéramos hacer estas declaraciones. Vivimos en una sociedad que dice, bueno, los 66 libros fueron escogidos por un grupo de personas, todo es la experiencia de todos. Así que, ¿quién sabe? Y lo que sea. Ben Witherington, un estudioso del Nuevo Testamento, lo hizo muy bien. Los antiguos tenían poca dificultad en creer en la idea de la revelación divina. Los modernos son los que tienen problemas con esa idea. Vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre las escrituras. ¿Es la palabra de Dios? ¿No es la palabra de Dios? De alguna manera, algunas personas reunieron unas cosas y en realidad necesitamos otros libros. ¿Nos perdimos algo? ¿Nos falta algo? Estas son buenas preguntas. Y toda iglesia debería involucrarse en las preguntas que las personas tienen. Deberían poder salir de aquí y decir, hey, ¿saben qué? Aprendí algo. Tengo algo que me fortalezca más en mi fe en cuanto a las escrituras. Déjenme hacerles una pregunta. Esta es una pregunta que todos tienen que responder en algún momento. Ya seas un creyente o no. Ya sea que tengas 30 años en la iglesia o si acabas de entrar hoy y pensaste que este era un cine. No lo es. Y estás como, ¿cómo llegué aquí? Lo que quiero preguntar es, ¿Dios ha hablado? ¿Ha hablado? Porque si la respuesta es no, entonces todo lo que digamos sobre Dios es subjetivo. Todo. Es tu opinión, mi opinión, está bien. Pero si Dios ha hablado, entonces hay cosas que quizás podemos empezar a aprender o cosas que podemos empezar a ver. Déjame hacerles una pregunta. ¿Quién es Dios? Si Dios no ha hablado, no sabemos. No tenemos idea de quién Dios es. Fuera solo lo que decidimos. Pero si Dios ha hablado y dicho, este es quien soy, entonces podemos empezar a responder esta pregunta. ¿Dios ha hablado? Porque si ha hablado, lo cambia. ¿Qué tal esto? ¿Qué querría este Dios de nosotros? No sabemos, porque no ha hablado. O, si ha hablado, entonces empezaremos a saber algunas de las cosas que son importantes para Él. O, ¿hay algún sentido objetivo del bien y del mal? La cultura de hoy no cree eso. Solo haces lo que sea que quieras hacer. Pero si este Dios ha hablado, y si este Dios nos ha dicho quién es, y si este Dios ha dicho, esas son las cosas que requiero de ti, entonces sí hay un sentido objetivo del bien y el mal. Entonces todas estas cosas se hacen grandes para todos los que decimos que somos seguidores de Jesús. ¿Qué estamos siguiendo? ¿De dónde sacamos lo que estamos siguiendo? ¿Dónde está nuestro sentido de moralidad? ¿Dónde está nuestro sentido del bien y el mal? Puedo decirles esto. Los judíos, cuando regresan hasta Moisés y Abraham, y todos estos patriarcas grandes de la fe, no hay duda en el judaísmo, ellos creen que Dios habló. No tienes que creerlos. Puedes decir, no creo en Moisés, creo que ese fue Charlton Heston, no creo que ese fue en Moisés. El punto es que no tienes que creerlo,
Pero lo que no puedes decir es que los judíos no creyeron que Dios había hablado, porque escriben sobre eso a través de todo el Antiguo Testamento. Jeremías dice, oigan la palabra que el Señor les habla, oh casa de Israel. No puede ser más claro. Jeremías piensa que Dios está hablando a través de él al pueblo de Israel y Dios es quien está hablando. De hecho, Jeremías hace una parodia 4 versículos después. Otras naciones que sus ídolos son como los espantapájaros de un pepinar y no pueden hablar. No pueden hablar porque no son dioses, no son divinos. El Dios que nosotros servimos, Jeremías dice que es un Dios que habla, nos cuenta sobre él mismo, nos dice lo que es importante. Tienen que ser transportados porque no andan. Entonces, cuando llegamos a esta idea de las escrituras y llegamos a 66 libros, ¿lo decidió un consejo? ¿Nos perdimos algunos libros? ¿Qué está pasando? Porque si Dios habla, ¿cómo sabemos que habló? ¿Cómo sabemos que hay 39 libros en el Antiguo Testamento? ¿Cómo sabemos que hay 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que esto es algo que realmente debemos anhelar aprender y creer que Dios nos ha hablado? Estas son buenas preguntas, lo cual es porque quiero tratar de ayudarlos en su fe, de entender qué tan inspirada es la palabra de Dios y poder salir de aquí y decir, hey, aprendí algo. Y me hace pensar un poco sobre esa Biblia que tengo en casa. Vamos a trabajar. En los tiempos del Antiguo Testamento, en esos días, el pueblo judío tenía lo que llamaban el Tanaj. El Tanaj era 22 libros o 24 libros. Preguntan, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que combinaron libros, como 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Crónicas, 1 y 2 de Reyes, todas. En vez de 6, 3. Los profetas pequeños, en vez de 12, 1. Los 22 o 24 eran los mismos libros, solo es como los categorizaron. Esto es importante. Esos 22 libros, o esos 24 libros, eran los mismos 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Eso es lo que a veces la persona dice, los judíos tienen 22 libros y ustedes tienen 39, así que están mal. No, ese es alguien que está mal informado y no entiende cómo los judíos categorizaron sus escrituras. ¿Por qué eso es importante? Porque es importante que los judíos tenían el Tanaj, que creen que fue inspirado, que creen que era importante. ¿Por qué es eso importante? Porque lo dividieron en 3 cosas, la ley, los profetas y las escrituras, literatura y sabiduría. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque si somos seguidores de Jesús, entonces escuchen lo que escuchamos de la boca de Jesús. Lucas nos dice, la mañana de la resurrección, Jesús camina con 2 discípulos de Jerusalén a Emaús. Es una caminata de casi 6 millas. Esto es lo que Lucas dice. Dice, comenzando por Moisés, esa era la ley, y continuando con todos los profetas, aún no tenemos las escrituras, no tenemos la sabiduría, pero tenemos 2. Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas está diciendo que Moisés y los profetas son escritura. Dice, este es el caso, no algún consejo, cientos de años después. Cosas referentes a él. Habló cosas del Antiguo Testamento referentes a él. Escuchen lo que Jesús dice unos versículos después. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto es grande, porque lo que tenemos a Jesús diciendo es que el Tanaj, la ley, los profetas y las escrituras, los libros de sabiduría, está citándolos como si son las palabras de Dios. No consejo, no grupo de personas. Jesús dice a sus discípulos, hey, les he dicho estas cosas. Cuando estaban conmigo les dije todas estas cosas, que todo en la ley de Moisés, los profetas y los salmos deben cumplirse. Les dice aquí que estos libros tienen autoridad. Jesús dice esto, no algún consejo, no algún grupo, 39 libros del Antiguo Testamento. Dice, hey, estos libros son súper importantes. De hecho, si van al Nuevo Testamento, estas son algunas de las cifras de los libros del Antiguo Testamento que son citados en el Nuevo Testamento como palabra de autoridad. Actúan como si un consejo cientos de años después decidió que estos iban a ser los libros, que iban a ser incluidos, o los libros que eran inspirados. Eso no es la historia, es una redacción. ¿Hubo un consejo? Sí.
Hubo cosas que las personas hicieron, sí, pero lo que no toma en cuenta es lo que estaba pasando mucho antes de que esas cosas sucedan. De hecho, tenemos un pasaje increíble en Mateo 22, donde Jesús tiene una correspondencia con uno de los líderes religiosos de la época, los saduceos. Los saduceos y los fariseos eran el cuerpo que gobernaba el judaísmo. Los saduceos no creían en la resurrección. Así que están preguntándole a Jesús sobre una resurrección en la que no creen, solo para ver si pueden atraparlo. Una de las cosas que le dicen es, hey, en la resurrección, imagínate que alguien ha estado casado con 7 mujeres. Cuando llegue la eternidad, en la resurrección, ¿puedes decirme cuál de esas 7 mujeres será su esposa? Están jugando con Jesús. Jesús le respondió, están equivocados. Me encanta esto porque muchas personas creen Jesús solo ama a todos. Es como un osito cósmico en el cielo. Están equivocados. Si Jesús no puede decirte que estás equivocado, tienes al Jesús equivocado. Dice, están equivocados. Esto es malo. Por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Ese fue un día malo para los saduceos, ¿no es así? Es un día malo. Dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados a matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Es gracioso porque muchas personas creen que cuando las personas se mueren se convierten en ángeles porque leen esto y es la palabra de Dios. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que dice es que son como ángeles en el cielo en el hecho que no hay matrimonio en el cielo. Los ángeles no se casan, no hay matrimonio en el cielo. No te conviertes en un ángel, son como ángeles en el sentido del matrimonio. Pero escuchen lo que dice aquí. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Escuchen, acérquense aquí. Esto es increíblemente revelador. Esto es para los saduceos, que vivieron miles de años después que Moisés en Éxodo 3. Les dice, ¿no han leído? Cuando abren el libro de Moisés en la sinagoga, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Cuando leen eso, Dios está hablándote a ti. Este es Jesús. Estoy yendo con Jesús. Soy seguidor de Jesús. Si Jesús dice, cuando lees las Escrituras, estás leyendo algo que Dios te está diciendo a ti en ese momento, voy con eso. Puede que diga, está bien, eso es bueno, Chip. Tenemos 39 libros, está bien, el Tanaj, entiendo eso, Jesús y todas las 3 cosas, 39 libros, lo entiendo. Quizá los 39 libros podemos decir eso. Para 27 libros en el Nuevo Testamento, Chip. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo sabemos que esos son los libros correctos? ¿Cómo sabemos que esos son? Bueno, tenemos que revisar y ser honestos con la información que tenemos. Así que Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, presten atención a lo que dice, lo que piensa, lo que los cristianos primitivos están pensando sobre lo que sucede. Le escribe a la iglesia en Tesalónica, lo cual es una de las primeras cartas de Pablo. Puede que no sea la primera, pero es una de las primeras. Y nadie discute que Pablo escribió 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Esto es lo que le dice a la iglesia en Tesalónica. Dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Los cambios que están pasando como la salvación. Dice, de que cuando recibieron la palabra de Dios, escuchen, que oyeron de nosotros. Pablo dice, lo que le estoy diciendo, están escuchando la palabra de Dios. Dice, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Pablo pensaba que estaba hablando las palabras de Dios a la iglesia de Tesalónica. ¿Eso parece raro? No. Los judíos creen que Jeremías, Isaías y todas las otras personas hablaban las palabras de Dios. En la mente de Pablo, antes de algún consejo, antes de cientos de años después, Pablo les está diciendo en una carta que podemos leer que las cosas que le está diciendo a la iglesia en Tesalónica son las palabras de Dios. Y dice, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. En otras palabras, no solo es algo que digo, es la palabra de Dios, pero está afectando tu vida, está cambiando tu vida. Leer estas cosas y escuchar estas cosas tienen un efecto. Y la iglesia primitiva vio eso. Vio que algunos de estos libros que están siendo escritos no solo son libros, hay algo más. Vemos eso en Pedro. Dice,
Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pedro dice, sé que Pablo también les ha escrito. Pablo ha escrito unas cartas. Dice, asimismo en todas sus cartas. Pablo está escribiendo cartas a todos ustedes. Yo las he leído, las he visto. Habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas, en las cartas de Pablo, difíciles de entender. No están alegres que Pedro dijo que algunas de las cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. Vamos, debería escuchar un amén en eso. Porque algunas de esas cosas, lees estas cosas que Pablo escribió y no sé qué quiso decir. Pero escuchen lo que dice. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Está llamando las cartas de Pablo escrituras. No algún consejo, no cientos de años después. Están reconociendo que Dios está trabajando de la misma manera que lo hizo en el Antiguo Testamento, está trabajando en el Nuevo Testamento. Y empiezan a reconocer que, hey, estas son las palabras de Dios. Estas tienen un efecto. Lo vemos en la crítica textual cuando vemos todos los diferentes manuscritos que tenemos. Tenemos cientos y cientos de miles de manuscritos de documentos del Nuevo Testamento. Algunos libros que tenemos, epístolas, la iglesia en Éfeso, el libro de Efesios, la cual es 6 capítulos. Al principio, a veces la palabra para los efesios no está ahí. A veces está en blanco. En las cosas que tenemos, a veces dice para los laodicenses. Porque lo que pasaba es que estas cartas empezaron a ser circuladas en la iglesia primitiva. Reconocieron, esto tiene autoridad. Manda esto a esta iglesia, manda esto a esta iglesia. Necesitan leer esto, necesitan entender esto, necesitan escuchar esto. ¿Qué es lo que podemos decir en este corto tiempo en el que hemos hablado sobre esto? ¿Quieren saber más? Regresen aquí el domingo por la noche a las 6, porque vamos a ir más profundo, preguntas y respuestas, vamos a hablar más sobre esto, porque yo quiero que no estén confundidos sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos decir? Siempre llamo esto para llevar a casa, donde soy el pastor, para llevar a casa. ¿Qué es para llevar a casa? Primero, los primeros cristianos simplemente creían que Dios había hablado. No tienes que creer que Dios ha hablado. Lo que no puedes creer es que los primeros cristianos no creyeron que Dios había hablado. Ellos creyeron que Dios había hablado. Y no se decepcionaron con tratar de comprender la complejidad de cómo eso funciona. Solo tenían unas ideas, pero las ideas de cómo Dios lo hizo no eran tan importantes para ellos. Es el hecho que Él había hablado. Escuchen lo que el apóstol Pedro dice mientras escribe a una iglesia. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. No solo seguimos algo por seguirlo. No solo decidimos que les vamos a escribir estas cosas porque tratábamos de conseguir algo. Jay Wallace es un detective de homicidio y siempre dice que cuando miras un homicidio y miras una muerte, miras lo que sea, normalmente hay dinero involucrado o hay cosas de sexo involucradas o hay poder involucrado. Si vas a matar a alguien o hablar sobre eso, déjame hacerles una pregunta. ¿Los discípulos consiguieron dinero por andar hablando sobre Jesús? No. ¿De repente se hicieron bien atractivos para las mujeres al enseñar sobre Jesús? No. ¿Consiguieron alguna clase de poder? No. ¿Por qué entregaron sus vidas por este hombre que todos vieron que murió? Porque ellos estaban convencidos que vieron a un Jesús viviente. Murió, resucitó. Tu tía Sue, tío Jim, ¿alguien ha ido a un funeral y 3 días después aparece? Si lo hace, es probable que sea importante, ¿no es así? Estuvieras como, wow, Jim. Esto es lo que pasó. Jesús, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Esto no es algo que inventamos. Les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos, lo vimos. No tienes que creer lo que Pedro está diciendo, pero lo que no puedes decir es que él no creyó, que Jesús era quien Jesús dijo que era. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, fuimos testigos oculares. Dice, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Está hablando sobre el monte de transfiguración. Puede leer sobre eso en Mateo 17, donde tenemos a Jesús en el monte y Moisés y Elías aparecen. Pedro, Santiago y Juan están ahí. Están asustados. Moisés y Elías, la ley y los profetas, ellos van bajo una nube y Dios dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Toda la ley y profetas, la razón que se van es porque todos están hablando sobre Jesús. Es un momento increíble. Estuvimos ahí. Vimos esto.
Nosotros mismos escuchamos esta declaración. Esto es lo que está escribiendo la iglesia local, hecha desde el cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura. No necesitábamos esa experiencia para confirmar que Dios había hablado, pero lo confirmó por completo. Fue algo extra, a lo cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Escuchen lo que dice: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pedro dice: hey, vimos esto, lo experimentamos. Nada de eso que leemos, que hablamos de las Escrituras, es la interpretación personal. Dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No sabemos exactamente cómo funcionó eso, solo sabemos que fueron movidos. Pero lo que sí sabemos es que Dios habló. Y fuimos testigos oculares de Jesús, quien confirmó todas las cosas que Dios había dicho. Ben Withering dice una cita increíble. Dice: ¿reconocer la Biblia como la palabra de Dios implica dejar el cerebro a un lado? No. Requiere la santificación del intelecto, no su sacrificio. No es el cerebro lo que se sacrifica, sino el yo. Es el yo. Es decir, voy a honrar la palabra de Dios porque Dios ha hablado, y si Dios ha hablado, eso es la verdad. Sin importar lo que sienta, sin importar lo que piense, voy con lo que Dios ha dicho. Es así, escuchen. Bien, 2 personas. Es imposible. 3, genial. Escucho 4, 5. ¿Es imposible? Es imposible dejar de lado incluso un estudio superficial del cristianismo y creer de alguna manera que los seguidores de Jesús no creían que Dios había hablado. Un punto en la historia. Si eso es verdad y Dios ha hablado, entonces necesitamos ser un poco más personal. La segunda para llevar a casa: escuchar y obedecer la palabra de Dios no es opcional para un cristiano. No es una opción. No puede decir: no me gusta eso. No estoy de acuerdo con eso. No lo siento. Dios no te ha pedido que lo sientas. Dios nunca ha dicho: déjame darte una vida de comodidad. Dios dijo: lo que quiero para ti no es comodidad. Quiero que seas conforme a la imagen de mi Hijo. Eso es lo que los cristianos somos llamados a hacer. Es ser como Jesús. Y al ser como Jesús significa que tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Hay resurrección. Pero a menudo hay un viernes antes de la resurrección. Hay sufrimiento que siempre es seguido por la gloria. Pero el punto es: la vida cristiana no es una vida que siempre es mariposas y arcoíris. El punto es: somos llamados. Cuando decimos Jesús, esto es lo que le encanta a la iglesia americana. Nos encanta llamar a Jesús Salvador. Solo nos gusta llamarlo Señor. Me encanta, Jesús me salvó. Me salvó, es genial. Sí, pero también es Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes seguirlo. No quiero seguirlo, solo quiero recibir el perdón. Solo quiero recibir gracia. Sí, pero es el Señor y Salvador. Sí, lo sé, pero no me gusta esa parte. Es por esta razón, para muchos cristianos, en cuanto a la palabra de Dios, no nos gusta la palabra de Dios porque lo que hace es llamarnos a cosas que no queremos hacer. Gente, escúcheme. Cuando haces las cosas que Dios te llama a hacer, siempre estarás mejor. Nadie, 20 años como cristiano, que ha hecho todo lo que Dios le ha pedido que haga, recuerda y dice: eso fue horrible. Pero muchos cristianos, 20 años después, que no hicieron lo que Dios lo llamó a hacer, tienen una vida de remordimiento. No quiero que vivas una vida de remordimiento, y Dios tampoco. Así que, esto es lo que el escritor de Hebreos dice. No sabemos quién escribió Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Entendemos eso, sabemos que Dios habló, sabemos que habló. En estos últimos días, es interesante. Los últimos días empezaron cuando Jesús resucitó. Es probable que necesitemos volver a visitar esos términos, pero ese es otro sermón para otro momento. En esos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Noten, ha hablado. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Dice eso. Dios ha hablado. El próximo capítulo, escuchen. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Debemos prestar atención a lo que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos desviemos. Si te encanta la Reina Valera, saben que dice extraviemos. La razón es porque la palabra en griego tiene alguna connotación que cambia. Una es un anillo que no cabe bien. Y si no prestas atención, ese anillo se caerá. También tiene una connotación de un bote que estaba flojamente amarrado en el muelle. La cuerda se suelta y el bote se va a la deriva. El escritor dice, hey, Dios ha hablado. Es mejor si prestas atención a esto, porque si no lo haces, lo que sucede es empezarás a irte a la deriva. Puedo contarles como pastor y profesor, las personas que yo conozco que se rinden en su fe empiezan a negar algo en la palabra de Dios. Empiezan a decir, no me gusta este tema o no me gusta esta cosa y empiezan a resbalarse. Porque después de decidir que no tienes que hacer lo que Dios dice, puedes inventarlo como quieres que sea y se convierte en nada. Está bien, dice, presten atención, porque esta es la realidad. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, de toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te hace reflexionar. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, esto es una palabra desafiante para nosotros, especialmente para los cristianos americanos. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Oh, no, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Oh, no. No como cristiano. No eres tuyo. No eres tuyo. ¿Por qué? Porque han sido comprados por un precio. Te compró del mercado de pecado. Al morir por ti, ya no eres tuyo. Eres de Él. Y si decides seguirlo, tienes que hacer lo que Él quiere que hagas. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Alguien necesita escuchar eso, porque alguien cree que puede hacer lo que sea que quiera con su cuerpo. El punto es, tu cuerpo ya no es tuyo, es del Señor si eres un cristiano, y debes hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Normalmente no va bien, es por eso que solo hay 4 personas aplaudiendo. De todos modos, está bien. Les diré la verdad. La tercera, para llevar a casa, si creemos que el Dios del universo realmente ha hablado, ¿por qué no haríamos todo lo posible por saber lo que Él ha dicho? Veo a algunos con sus celulares, alguien te manda un texto, estás encima de eso. Tengo 6 hijos en casa, la persona dice, debes amar a los niños, amo a mi esposa. De todos modos, mis hijos están en el celular, llega un texto, están en eso. Dios te está dando 66 libros de un texto del cielo. ¿Por qué no quieres saber lo que el Dios del universo te ha dicho? Job dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado sus palabras de su boca más que mi comida. David lo dice así, deseables más que el oro. Más que el oro es la palabra de Dios. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. Dios te lo hizo por adelantado. No hagas esto. No vayas por ahí. Te vas a arrepentir. En guardarlos hay gran recompensa. Chicos, no están siguiendo una fábula bien creada. No están leyendo libros que algunas personas en un cuarto de atrás eligieron para ti. Estás leyendo las palabras que Dios te quiere decir y quiere que vivas porque te ama. No te está dando algo que es una carga. Te está dando algo para darte vida. Así que cuando dije, Dan Brown te dirá, algunas personas te dirán, oh, la iglesia estableció la palabra de Dios. No, de hecho, la iglesia reconoció la palabra de Dios. Vio lo que estaba pasando. Quiero terminar con esto. Solo siento como si esto es para alguien, quizás aquí, quizás los que están en los otros locales, es para alguien. Pasan por cosas en la vida, pasan por problemas, pasan por traumas, pasan por cosas. Quiero darles una palabra de ánimo de las Escrituras. Quiero que vean lo hermosas que son las Escrituras. En Lucas 2 hay un pasaje donde María y José se han ido de Jerusalén y se van. Ahora, no entendemos las caravanas, no entendemos el primer siglo. Lo único que sabemos es que perdieron a Jesús. ¿Cómo perdieron a Jesús? Vamos, es el Hijo de Dios. ¿Cómo pierdes a Jesús?
Lo que pasa es, cuando viajan en las caravanas, los hombres estaban con los hombres y las mujeres con las mujeres. Y existía la suposición que todos los niños habían sido reunidos, así que José pensó, María tenía a Jesús, María pensó que José tenía a Jesús. Se van por un día y en el segundo día se dan cuenta, oh, ¿dónde está Jesús? Perdimos de quien el ángel nos contó. El Hijo de Dios. Bueno, si eres una mamá, lo sabes. ¿Sabes que cuando pierdes a tu hijo empiezas a tener esos pensamientos? ¿Voy a encontrarlo? ¿Va a estar bien? ¿Qué pasa si no lo encuentro? ¿Qué tal si no está bien? Bueno, se van para regresar a Jerusalén y Lucas nos dice que en el tercer día María encontró a Jesús. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque Dios, quien sabe todo y se preocupa por nosotros, sabía que iba a haber un día en el que María iba a perder a Jesús. De verdad. Porque iba a verlo morir en la cruz. Pero iba a encontrarlo otra vez el tercer día. Estaba preparando su corazón por adelantado para la pérdida. Porque Dios sabe lo que está haciendo y la palabra de Dios es hermosa y nos habla. Yo quiero que sepan que el Dios de este universo sabía que ibas a estar aquí hoy día. Sabía que ibas a estar en uno de los locales que están escuchando esto. Sabía que ibas a estar aquí y quiere que sepas que te ama y que te ha dado palabras que no están ahí para darte un momento difícil. Se te han sido dadas para darte vida, darte alegría y para darte abundancia. Puede que no siempre esté ahí al principio, pero al final siempre estará ahí. Quiero animarte. Ve a casa. Algunos necesitan ir a casa, sacar sus Biblias y hacer esto. Entra en la palabra de Dios. Cambiará sus vidas para siempre. Inclinen sus rostros e inclinen sus corazones por un minuto. Si no conocen a Jesús como Señor y Salvador y estás aquí y nunca has hecho ese compromiso y estás como, no sé, algo está tocando mi corazón, solo les digo, convierte tu silla en un altar en este momento. Y solo di, porque el Evangelio es las buenas noticias, es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día, para que tengamos vida eterna. Es simple, en tu silla di, Dios, he hecho la vida a mi manera y no está funcionando. No sé qué pasa, pero siento como si tengo que entregar mi vida a ti, siento como si necesito dedicar mi vida a ti. Sé que he hecho el mal, sé que he pecado, y sé que necesito dirigir mis caminos hacia ti. Quiero hacer eso. Y quiero morirte por mis pecados. Creo que has hecho eso. Creo que resucitaste. Quiero esas cosas. Si ese eres tú, haz ese compromiso en este momento. Pero siento que para algunas personas es el compromiso de aumentar esa vida devocional. La mayoría de los cristianos no leen la Biblia. Quizás este es tu llamado. Quizás es tu momento para darte cuenta. Necesito empezar eso. Porque Dios me ha hablado. Si pueden, si están bien con esto, pongan su mano sobre su corazón y solo digan, Señor, ayúdame a darme cuenta de la importancia de tu palabra y hacerla algo que es una parte importante de mi día. Me he dado cuenta de que me has hablado. Me he dado cuenta de que esto es una revelación del cielo y, Señor, necesito eso. Si eres una de las personas que quizás no conoce a Jesús, si tu mano está sobre tu corazón, solo di, Jesús, te necesito. Perdóname mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste el tercer día. Y, Señor, te quiero en mi vida. Si estás diciendo esa oración en este momento, no te vayas de aquí sin encontrar a alguien del equipo y decirle que has tomado esa decisión, porque hay unos pasos que necesitas en tu vida mientras avanzas y te ayudará a dar esos pasos. Pero Señor, es mi oración en este momento en el nombre de Jesús, para todos los que están aquí y para todos los locales, este fin de semana. Señor, es mi oración que construyas aquí en Grace Family Church una iglesia firme que tenga sus raíces profundas, bien profundas en tus escrituras. Señor, oro para que esas personas, las que reconocen eso hoy, lo recuerden en unos años, 5 años, 10 años, y estén alegres de que realmente se pusieron en una posición para leer y estudiar tu palabra. Te amamos, Señor, te agradecemos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén.